Bueno, chicos, entonces vamos con el tercer Zoom del 1 de septiembre y vamos a empezar a ver un poco los detectores de radiación, ¿sí? O sea, hay varios factores, ¿sí? O fundamentos físicos de esa detección y como vamos a ir chumeando, hay distintos tipos de detectores y que algunos de estos detectores no solamente sirven para cuantificar la radiación absorbida, sino que también en ese principio, ¿sí?, sirve para utilizarlos en otro equipamiento de rayos X. ¿Sí? Eh, Como ya sabemos, ¿sí?, las partículas alfa, beta, radiaciones X, gamma, van a estar ionizando a esos átomos, a la materia, y esta ionización va a llevar con ellos, ¿no es cierto?, efectos que se pueden medir. Entonces vamos a tener, por un lado, emisión de electrones libres, reacciones químicas y emisión de luz. ¿Sí? Cada una de estas cualidades, ¿sí?, de estas tres cualidades que mencioné recién, van a hacer que podamos estudiar distintos tipos de detectores de la radiación. O sea que un detector es un dispositivo que me va a servir, ¿qué cosa? Medir, ¿sí?, esa radiación ionizante, ¿sí? Eh, y algunos pueden medir las radiaciones de determinados efectos macroscópicos, ¿sí? Y como hablábamos recién de esas tres formas, emisión de electrones libres, reacciones químicas y emisión de luz, cada uno de ellos tiene un principio físico y que va a ayudar a hacer esa cuantificación de la radiación. Vamos a empezar con el primero, que es la emisión de electrones libres. ¿Qué va a pasar? Cuando yo hago esa emisión, o tengo esa radiación o emisión de rayos X, o alfa, beta, o gamma, lo que sea, se van a recoger esos electrones mediante campos eléctricos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cámara de ionización? ¿Sí? Esa cámara que estaba quietita, pero cuando era expuesto ese aire dentro de esa cámara empezaba a circular y tenía, ¿no es cierto?, esa corriente eléctrica. Entonces esa corriente eléctrica es cuantificable, ¿sí? Habíamos visto entonces al principio por esa cámara de ionización que tenía yo ese amperímetro que lo podía medir cuál era la carga de radiación que había llegado. Es la base de los detectores de ionización gaseosos, ¿sí? Entonces vamos recordando, por favor, chicos, la emisión de electrones libres, que está relacionada con la cámara de ionización, son la base de los detectores de ionización gaseosos. ¿Sí? Vamos a las reacciones químicas. En este caso, vamos a tener la oxidación que ocurre en la película radiográfica cuando inciden sobre esas reacciones ionizantes. ¿Sí? Este principio de reacciones químicas es la base del dosímetro de película. ¿Sí? Este es un modelo, ¿sí?, de dosímetro de película. ¿Está bien? Este es el más común, es el que ustedes tal vez cuando empiezan a hacer práctica lo van a tener que tener. ¿Sí? Hasta el año pasado, pre-pandemia, acá al hospital no podían venir alumnos si no tenían su dosímetro personal. ¿Sí? Ahora empezaron a venir alumnos nuevamente y estamos más atentos al tema de COVID que la radiación que usan porque están muy poquito tiempo acá. Así que por ahora esto no lo tienen, pero ustedes capaz ya lo empiezan a tener. ¿Sí? O sea que los dispositivos por reacciones químicas es la base, ¿sí?, de los principios detectores de películas, ¿sí? O sea, dosímetro de película. Después tenemos el detector por emisión de luz. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona esto? Algunas sustancias, hacen una excitación que originan una emisión de luz. ¿Sí?
Esos detectores que son de centelleo, eh, no solamente producen salud, sino que aumenta la temperatura del material, ¿sí? Entonces se convierte en un detector termoluminiscente, ¿sí? Este tipo de detectores o este tipo de dosímetros se podrían utilizar, pero son muy costosos y son muy sensibles, ¿sí? Todo lleva entonces a que el más común, ¿sí?, y el más confiable sigue siendo el de película, ¿sí?, por ahora. Vamos a irnos al principio al detectores de ionización gaseosa. Este método, si se basa en la cámara de ionización, ¿sí?, o sea que van a tener los mismos componentes. El recipiente que está hermético va a tener aire o gas. Va a tener los electrodos, medidor, ¿no es cierto?, ese amperímetro, y eh, la diferencia radica en la tensión aplicada, ¿sí? El otro, ¿no es cierto?, usábamos junto con esa fuente de energía, tenemos una fuente que era de 100 voltios, ¿sí? En este va a cambiar, puedo llegar a utilizar. En esta cámara de ionización puedo llegar a tener dispositivos portátiles, ¿sí? Por ejemplo, los que yo les comentaba hoy, ¿sí? ¿Recuerdan mi cajita de ionización? ¿Sí? Y también, ¿no es cierto?, se puede utilizar para cierto sistema de control automático de exposición, el CAE, control automático de exposición, ¿sí? Eh, Ahora se lo voy a explicar qué es eso. También estos dispositivos de cámara de ionización se pueden utilizar en los tomógrafos, ¿sí? Eh, el tomógrafo, cuando emite radiación del tubo de rayos X y interactúa con el paciente, esa radiación remanente, que en caso de radiología convencional llegaría a la placa, en tomografía llega a un elemento recepción de esa radiación que son los detectores. Uno de los tipos de detectores que tiene un tomógrafo es justamente esta cámara de ionización. ¿Cuál sería la diferencia? Que en lugar de tener aire, se puede colocar un gas de alto Z, por ejemplo el xenón, ¿sí?, que va a tener una alta precisión, ¿sí? De esta forma, con este gas, se busca a las radiaciones que interactúan en mayor medida con ese átomo del gas, ¿sí? O sea, cuando yo tengo entonces una mínima radiación que llega a este tipo de detectores, ¿sí?, enseguida va a hacer esa medición, la va a convertir primero en señal, una señal analógica, y después esa señal analógica se convierte en una imagen digital por medio de conversores analógicos digitales que tiene el, eh, el tomógrafo, ¿sí? Vamos a ver entonces esto, miren. Esto es la cámara de ionización portátil. Ven que no se parece demasiado eh, a mi paquete de yerba, ¿sí? Pero digamos que el principio es lo mismo, o sea que esta cámara de ionización que está cerrado, puede ser que tenga aire o puede ser que tenga xenón, al recibir radiación lo va a censar y va a marcar, ¿sí?, cuánto se movió esa aguja, y esa sería la radiación que se necesitó que llegue a esta caja, ¿sí?, para mover esa aguja. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien. Acá vamos a otro elemento, que es una cámara de ionización en el control automático de energía, el CAE. Ese CAE, esto, se puede utilizar en esto. ¿Se acuerdan qué es esto? Es el Potter Bucky Mural, ¿sí? Potter Bucky Mural.
Lo que yo tengo que prestar atención acá, fíjense que acá tengo un número 1, 2 y 3. ¿Lo alcanzan a ver? 1, 2 y 3. Cada uno de estos, ¿sí?, sería una pequeña cámara de ionización. Acá sería el 1, 2 y 3. O sea, dentro de este pote mural tengo cámara de ionización. ¿Para qué serviría en este tipo de equipos? Es lo que se conoce, ¿sí?, como Liontomax. Acá en el hospital teníamos antes, se rompieron y nunca más se restableció. Son costosos, pero suelen estar. ¿Qué es lo que hace esto? Imagínense que yo apoyo acá en este cuadradito para hacer una placa de cráneo, ¿sí? Apoyo la cabecita acá, en esta cámara de ionización. Entonces, yo tengo que calcular el miliamper segundo. ¿Está bien? Entonces yo pongo el kilovolt, hago un pequeño disparo, la cámara sensa la radiación que necesita, ¿sí?, o sea, la cantidad de radiación que necesita, ¿sí?, y en forma automática me pone esa dosis de radiación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sería automático. Ya, O sea, usted programa solamente una cámara, no las exacto. tres. O programa, por ejemplo, si quieres un cráneo enfrente, pues decir que cráneo enfrente acá. Si yo quiero hacer un tórax, pongo acá, un hombro, perdón, pongo acá, otro hombro pongo acá, un tórax puedo habilitar Ah, se solamente pueden la cámara programar las central. tres. Exacto, exacto. ¿Sí? Depende el equipo que tenga. Ya te digo, el que teníamos acá en el hospital era un equipo Siemens telecomandado con cámara de ionización. Bueno, se fueron rompiendo las cámaras y ya está. Igualmente es algo, chicos, que personalmente no me gustaba mucho porque digamos que era un mata técnicos, ¿sí? Porque encima ese equipo tenía como un hombrecito flaquito, uno más o menos normal, un gordito y un súper gordo. Entonces, si depende del paciente que yo tenía que hacer, apretaba ese muñequito y tenía, digamos, la técnica automática, ¿sí? Solo se ponía la técnica, el kilovolt, miliamper. Yo lo que tenía que hacer era posicionar al paciente. Eh, ¿Qué pasaba? Se rompía ese equipo, tenías que ir a trabajar con un equipo convencional y se complicaba mucho. Pero bueno, quiero que sepan que existía y poder darle la utilidad, ¿sí?, que tiene estas cámaras de ionización, ¿sí? O sea que yo puedo tener cámara de ionización en placas convencionales y también, y también lo puedo llegar a tener en lo que son los detectores de un tomógrafo, ¿sí? No estoy muy seguro, chicos, no, nada. Iba a cometer un comentario, pero después lo vamos a ver más adelante. Iba a decirles sobre los detectores de los equipos digitales directos, ¿sí? Pero bueno, si llegamos a verlos más adelante y no quiero mezclarlos ahora. Bueno, otro tipo de contadores son proporcionales, ¿sí? Digamos, este tipo de equipo es una cámara de evidenciación también, que aumenta la tensión entre los electrodos, o sea que llega hasta 300 volt aproximadamente, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo aumento esto, ¿qué sucede? Provocan que los choques entre ese átomo de gas se producen iones secundarios, o sea, tener mayor revolución ahí adentro de esa caja, esos electrones, esos átomos empiezan a chocarse, ¿no es cierto?, entre sí. ¿Qué va a pasar con esta forma? Entonces, el sensor puede medir pequeñas cantidades de radiación. ¿Sí? Estos instrumentos, ¿sí?, son muy sensibles, son muy sensibles, y se pueden utilizar en laboratorios, ¿sí? Y me sirve para detectar pequeñas radiaciones de partículas alfa, beta, ¿sí? Y se puede medir también radiaciones eh, similares de estas características, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Tienen un pequeño problemita estos detectores, ¿sí?, que es el tema de los costos, ¿sí?, que salen estos detectores. Y que, al igual que otros, eh, si bien sirve para cuantificar, para medir esa radiación, ante un pequeño golpe se pueden romper, ¿sí? Eh, este otro, el contador Geiger-Müller,
es uno de los más conocidos, que es que cuando ustedes vieron una película, si vieron la serie Chernobyl, ¿sí? Y que van con un aparatito así y detectan y empiezan a hacer un sonito pi, 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 así medio raro, es este, ¿sí? Es este detector. O sea que vamos a tener el mismo procedimiento, o sea, va a detectar esa radiación que está en el ambiente. ¿Bien? Porque como voy a tener una gran cantidad entonces de electrones también que están por arriba de los 300 volts, provoca una avalancha de electrones, ¿sí? Y que se va a mover ese amperímetro, ¿sí? Con esa dosis de radiación. Eh, a ver, vamos a ir a meter las imágenes. Miren, los tres son iguales, ¿sí? O sea, funciona exactamente igual. Esto es una consola de este contador más antiguo. Este tiene contador con sonda, extensora, ¿sí? Y este es uno portátil, ¿sí? Este tipo, ¿sí?, de contador es el que lleva habitualmente, hoy en día, radiofísica sanitaria a los distintos servicios para medir esa radiación que sale, en teoría no debe salir, ¿sí? Hay un tolerable. Fíjense si podemos llegar a ver acá, ¿sí? Marca 0.10 sieverts, ¿sí? Por lo tanto está haciendo una pequeña medición. Estos son dosímetros de lapicera, ¿sí? Que también, fíjense, es otra cámara de ionización, todos funcionan de esa forma, son caros, delicados, imprecisos, ¿sí? Lo que tiene de bueno estos detectores es que lo puedo estar midiendo, ¿sí?, la dosis absorbida en forma constante, o sea, en el momento, ¿sí? Eh, Estos detectores son más utilizables en lo que es medicina nuclear que lo que es en radiodiagnóstico, ¿sí? Eh, Vuelvo a repetirles, son costosos, son lindos porque lo tienen colgadito en el bolsillo, pero no supera, ¿sí?, el otro tipo de dosímetro que es el de película, que vamos a ver si lo llevamos a ver hoy. Detectores de centelleo era el de luz, ¿sí? Eh, Se fundamenta en la capacidad que tienen esas sustancias de determinar un determinado centelleo cuando son inducidos por los fotones, ¿sí?, que pueden ser X, alfa, gamma, ¿sí? Eh, entonces, este sistema se excita, ¿sí?, y va a emitir esos fotones luminosos, y esa luminiscencia va a ser entonces, que va a estar excitada por la radiación, va a ser sensada. Por lo general, ¿sí?, el más usado cuando es de centelleo, es el sensor de ioruuro de sodio activado por talio, o también el ioruuro de cesio activado por talio. Son los dos elementos que se utilizan para, ¿no es cierto?, eh, la detección de esta radiación. Este también es otro detector que se puede utilizar en tomografía. El que más utilizamos en todo servicio de diagnóstico es el dosímetro de película, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a verlo la semana próxima.